Muy buenas tardes para todos y todas, para todos los que nos acompañan hoy en esta cita mensual de todos los primeros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde, donde nos encontramos aquí en este proyecto que se llama Saber Contratar, alrededor precisamente de los temas del trabajo doméstico, de las trabajadoras del hogar, del entorno del hogar. Y precisamente hoy, en este mes de junio, nuestra sesión va a ser relativa a esta prestación social que toma mucha relevancia en el mes de junio, en el mes de diciembre, que se conoce como la prima de servicios, al margen de que en este proyecto pues siempre hemos tratado de que los hogares empleadores de las empleadas del hogar y de las empleadas domésticas pues no solamente cumplan la ley por convicción, por compromiso, que excedamos, incluso vayamos más allá del cumplimiento estricto de la ley en lo que podamos. Sin duda aquí nos toca hablar de una obligación específica para los empleadores, y es la de pagar la prima de servicios cumplidamente y en los montos adecuados, finalizando este mes de junio. Yo soy Camilo Piedrahita Vargas, soy el jefe del área de Derecho Laboral o Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT. Y hoy, como siempre, me acompaña una estudiante ilustre de nuestro consultorio jurídico, Sara Paredes Duque, y Julie Pineda, quien es capacitadora técnica de este gran aliado de este proyecto que ahorita nos van a contar un poco más, que se llama Simplifica. Julie, Sara, muy buenas tardes para las dos, ¿cómo están? Hola Camilo y Julie, todos los que nos ven, qué rico estar aquí, les agradezco mucho por escucharnos. Hola, buenas tardes. Qué rico que estén acá conectados con nosotros nuevamente y felices de empezar con este tema de este mes, por maravilloso. Gracias a las dos. Bueno, hablemos un poco de Simplifica. Saber Contratar es un proyecto entre la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, que ahorita también voy a contarles un poco, y Simplifica, que es este gran aliado que les puede aportar muchísimo en la gestión de sus empleadas domésticas. Miremos este video que nos explica un poco qué hace Simplifica. Cata creía que por la confianza con su empleada doméstica nunca tendría problemas y no la afilió a Seguridad Social. Ahora tiene que pagar una multa millonaria por incumplir la ley. No dejes tu deber para después y usa Simplifica App. Afilia, paga y gestiona fácil a tus empleados del hogar. Regístrate en simplifica.com o resuelve tus dudas en el WhatsApp 350-833-0000. Bueno, ahí vieron lo importante que puede ser este aliado que Simplifica. Y la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, ustedes no ven sino estas tres personas que estamos aquí, pero detrás de esta producción y de este proyecto hay un equipo humano bien importante. La Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico inició como una iniciativa ciudadana hace cerca de 10 años, y en los últimos 3 años ha venido ya como fundación promoviendo el empleo formal, el trabajo digno, de este sector tan importante para la economía del país y para los hogares, que es el empleo doméstico o precisamente del hogar. Y al final, no se me vayan, que recuerden que Simplifica les da un código con el cual ustedes pueden acceder a una asesoría gratuita, personalizada, en todo el tema de la contratación y gestión de los pagos de seguridad social, de las prestaciones sociales de sus empleadas. ¿Listo? Entonces, recuerden al final estar pendientes del código. Sara, Julie, entremos en materia. ¿Qué es este cuento de la prima de servicios? ¿Qué trabajadores, trabajadoras tenemos derecho? ¿Cómo se paga? ¿Por cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo tengo que haber trabajado? ¿Con qué salario? ¿Cuál es la fecha máxima? Todos esos grandes temas, esas preguntas que tienen las personas que nos están viendo sobre la prestación social de la prima de servicios. Entonces, si quieres, Sara, con tu ayuda, empecemos a explicarle a todos este tema. Claro, ya Camilo nos dio pues la introducción que vamos a hablar sobre la prima de servicios. Entonces, en primer lugar, súper importante preguntarnos, ¿qué es la prima? Esta es una prestación social que consiste en el pago de un equivalente de 30 días de salario por cada año trabajado.
pero este pago se divide en dos entregas, la prima de junio y la prima de diciembre. Más adelante vamos a profundizar sobre las fechas exactas, pero en general, como para explicarles a qué se refiere la prima. Ahora, considerando que en esta transmisión en vivo nos orientamos precisamente a las personas que se dedican al trabajo doméstico, es importante que nos preguntemos si las empleadas domésticas o en general las personas que trabajan en el hogar también deben recibir el pago de la prima. La respuesta es que sí. Toda persona vinculada laboralmente tiene derecho al pago de una prestación social de la prima de servicios. Considerando que el requisito es estar vinculado laboralmente, surge la duda de si acaso importa la cantidad de tiempo que haya estado vinculado. La respuesta es que sí importa, pero solo para el valor a pagar, porque el pago sería proporcional al tiempo trabajado. El cálculo se los vamos a explicar en un momento, cómo se haría esa proporción, porque en todo caso sí se debe pagar, y ese es precisamente el mensaje. Lo que queremos que quede muy claro es que sin importar cuánto tiempo lleve vinculado el trabajador, en este caso la empleada doméstica o el trabajador del hogar, este tiene derecho al pago de una prima, ya sea pues el valor proporcional al tiempo que haya trabajado si ha sido muy poco, o el valor completo de la prima. Ya teniendo esto claro, seguiremos contándole cómo es que se debe calcular la prima. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que nos tenemos que preguntar es si acaso el auxilio de transporte se tiene en cuenta para calcular el valor de la prima. La respuesta es que sí, sí se tiene que tener en cuenta. Entonces, en caso de que la empleada doméstica tenga un salario inferior a 2 salarios mínimos, que esto es lo que da el derecho a recibir el auxilio de transporte, tener un salario menor a 2 salarios mínimos, entonces se le deberá incluir este valor para el cálculo de la prima. Pero también recordemos que en caso de que las empleadas domésticas no se tengan que movilizar o lo hagan muy poco, como es el caso de las empleadas domésticas internas, el pago del subsidio de transporte reducido, como les hemos explicado en otras transmisiones en vivo, para que también nos vean en las transmisiones anteriores. Entonces, digamos que sí, este es un pago que se incluye. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si a la empleada se le pagan horas extra o comisiones, todo esto también lo consideramos salario. Entonces, también lo tenemos que incluir en el cálculo de la prima. Y en este caso, pues, como no necesariamente se va a tener en cuenta estas comisiones u horas extra, digamos lo mismo cada mes, lo que se hace es un promedio de los últimos 6 meses y así se haría el cálculo. Retomando, si decíamos que la prima es una prestación social que es equivalente a 30 días de salario, es importante que nos preguntemos cómo calculamos un día de salario, ya teniendo en cuenta como estos factores que tenemos que adicionarles al salario y todo esto. Para explicarles, les quisimos traer un ejemplo, porque todos entienden un poquito mejor con ejemplos, y es, si una empleada doméstica, en este caso, tiene un salario de 1.300.000, que hoy en día ese es el salario mínimo, y además se desplaza todos los días al hogar, por lo tanto, le corresponde un subsidio de transporte completo, que en 2024 está en 1.162.000. En este caso, ¿qué tendríamos en cuenta como base para calcular prima? Digamos que en este caso no trabajó horas extra y tampoco se le pagaron comisiones, sino solo el salario del auxilio de transporte. Sumamos estos dos para la base y lo dividimos en los 30 días que tiene el mes, y así sabemos cuánto sería un día de salario para el cálculo de prima. Entonces ahí nos surge la pregunta como, bueno, les decíamos que son 30 días de salario por prima, pero se hace un pago dividido. Entonces para junio pagaríamos en realidad 15 días de salario por prima. Pero eso no necesariamente es así, eso los vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver con la proporción, pero es muy importante que veamos como esta situación, que así es como se hace el cálculo, teniendo en cuenta el salario diario. Entonces, en este caso podemos ver que al hacer esta multiplicación, viendo que son los 15 días por lo que acabamos de calcular, vemos que el pago sería de 731.000 por concepto de prima de junio. Ahora, si la empleada doméstica empezó a trabajar después del 1 de enero, entonces ahí es importante que hagamos la proporción para saber cuánto le corresponde el pago de prima. Pero antes de explicarles esta situación tan importante,
hablemos de otro tema muy importante y es, ¿cuál es la fecha límite para el pago de la prima de la mitad de año? La fecha máxima es hasta el 30 de junio. Anoten esta fecha porque es súper importante. Todos los trabajadores y empleadores, que no perdamos de vista esta fecha. El 30 de junio es el plazo máximo. Más adelante podemos ver qué es lo que podría pasar si se nos pasa esta fecha para que la tengamos súper en cuenta. Entonces ahora le quiero dar paso a Camilo o a Julie por si de pronto quieren complementar algo sobre todos estos temas tan importantes que acabamos de tocar. Claro que sí, gracias, Sari. Bueno, yo quiero contarles que pensando en ustedes, pues tenemos dos calculadoras de prima que las traemos para entregárselas a ustedes, para que ustedes sean una guía y puedan realizar el cálculo de este concepto correctamente. Entonces, pueden ingresar a la página web de Hablemos de Trabajo Doméstico y pueden encontrar esta calculadora que les va a ayudar a realizar los cálculos correctamente. Y también por este medio les vamos a compartir un link de Simplifica donde los va a llevar a una calculadora también de prima. Entonces, dos calculadoras. Si no lo pueden tomar en este momento la de Simplifica, por favor ingresen a la página de Hablemos de Trabajo Doméstico y también lo podrán encontrar. Complementando un poco con lo que nos decía Sari, yo quiero darles como unos puntos claves para realizar correctamente el cálculo de la prima. Bueno, entonces, las novedades. Todas las novedades que surjan en el periodo en que se van a calcular el valor de la prima es muy importante. Bueno, entonces hay que tenerlas en cuenta. Más adelante vamos a ver específicamente cuáles son esas novedades. También si hubo variaciones de salario, entonces eso se debe tener en cuenta. Entonces digamos que por norma, si hubo variaciones de salario en ese semestre, ya sea el primer semestre o el segundo semestre del pago de la prima, pues efectivamente si hubo variaciones se debe tener en cuenta también. Bueno, si también hubo cambios en la modalidad de trabajo en la empleada, les voy a poner dos ejemplos importantísimos. Entonces, digamos que tuvimos a la trabajadora en enero, en febrero y en marzo trabajando en tiempo parcial, trabajando por días. Bueno, pero en abril, mayo y junio tuvimos a nuestra trabajadora en tiempo completo. Entonces, la idea es que se pueda calcular el valor de la prima de acuerdo a cada modalidad de trabajo y de acuerdo a eso sacar el valor proporcional de la prima. Bueno, para que el valor sea muy correcto y muy atado a la realidad. Otro escenario podría ser, tuve 2 meses a mi trabajadora laborando 2 días por semana, pero los otros 3 meses la tuve laborando 3 días a la semana. El hecho de que cambie la cantidad de días también va a hacer que cambie y pueda variar el valor de la prima. Entonces es muy importante, todos estos cambios, todas esas novedades se deben tener en cuenta para dar un pago acertado a los trabajadores. Bueno, no sé, Cami, si quieres complementar en algo esta información. Claro, gracias a las dos. Yo para recapitular un poco y de pronto agregar un poquito algo más. Entonces, miren, la prima, a pesar de ser una prestación anual, tiene 2 pagos, uno a junio y uno a diciembre. Este primer pago se calcula entre el 1 de junio y el 1 de enero y el 30 de junio. Yo miro la empleada cuánto tiempo trabajó. Si trabajó todo el semestre, tendrá derecho entonces a 15 días de salario como prima, y si trabajó menos, porque trabaja por días probablemente, se hace la proporción o la proporcionalidad en el pago. Segundo, si el salario en este tiempo es variable porque la persona trabaja por días, porque gana horas extra, porque gana nocturnos, porque gana dominicales y festivos, porque gana salario en especie, esto es muy importante, todo eso constituye salario para efectos de la prima, pues yo debo hacer el promedio de los ingresos y no como a veces algunos empleadores, espero de buena fe hacen, toman el salario básico, digámoslo así. Entonces, si la persona tiene otros ingresos salariales como los que acabo de mencionar, debemos tener en cuenta todos esos, podemos sumar las 6 mensualidades o las 12 quincenas y hacer un promedio simple para sacar cuánto vale un día de trabajo de esa persona. Y por último, recordar que también lo explicamos en un programa anterior probablemente, el auxilio de transporte debe incluirse como salario
para efectos de hacer el cálculo de la prima de servicios. Creo que era un poco lo que quería agregar. No sé, Julie, si hay algo más o si seguimos adelante. Creo que podemos continuar, claro que sí. Vale. Yo quería un poco, hablando lo que mencionaba Sara, y es que la primera pregunta es, ¿tienen las empleadas domésticas derecho a la prima de servicios? Yo sí quiero hacer un poco de historia y de alguna forma conmemorar, que es recordar con gratitud y con memoria esto, porque para mí fue un evento muy significativo. Recordemos que tristemente en Colombia hasta el año 2014 que el gobierno suscribe el convenio de prohibición a cualquier forma de desigualdad de los trabajadores o las trabajadoras domésticas. En Colombia las trabajadoras domésticas no tenían derecho a prima de servicios. Eso fue solo, para mí muy poco, realmente hace 10 años, y solo desde 2016, porque pues entre la suscripción de este convenio hasta la materialización efectiva del derecho nos tomó un poco más de tiempo. Solo desde el año 2016 es obligatorio el pago de la prima de junio, de la prima de diciembre para las empleadas domésticas. Entonces, en buena hora, pues yo creo que ya por lo menos desde hace 8 años es impensable que un empleador todavía tenga en la cabeza, un empleador de una empleada doméstica, siga pensando que no tenemos, este tipo de empleadas no tienen derecho a la prima de servicios como se estableció a mediados del siglo pasado. Después de este recorderis de la historia de los derechos, que sí me parece importante reiterar hoy, Sara, vamos al segundo bloque. Cuéntanos también un poco, bueno, ¿y qué pasa entonces? Hacías mucho énfasis en la fecha. ¿Qué pasa si me paso del 30? ¿Eso no pasa nada? ¿O qué? ¿Cómo va la cosa ahí? Sigamos. Claro, no, perfecto. Digamos que retomando, les decíamos que la prima se divide en 2 pagos. El primero es ahora en junio y nos preguntamos, bueno, todo esto que les estamos hablando, pues claramente lo estamos enfocando a la prima de junio porque es la que se viene muy próximamente, la que ya marcaron en sus calendarios porque es una fecha muy importante, pero entonces también nos preguntamos si funciona igual en la prima de diciembre. La respuesta es que sí, pero obviamente pues tiene la diferencia en que el periodo se cuenta desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y en este caso, en la prima de diciembre, hay un pago adelantado. Es decir, este segundo periodo de la prima se paga el 20 de diciembre, a pesar de que se cuenta hasta el 31 de diciembre. Digamos que eso es como un datico importante, pues así estemos hablando de la prima de junio, como para que entendamos cómo funciona la prima pues en su totalidad, que esa es la idea, pues que aprendamos todos. Ahora sí, les voy a explicar lo que les venía adelantando desde hace rato y lo que Julie nos venía hablando del pago proporcional de la prima en caso de que la empleada doméstica lleve trabajando en el hogar desde después del 1 de enero de 2024 en este caso. Porque recordemos, como les decíamos, la prima de junio se calcula desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Entonces, ¿qué pasa si lleva menos tiempo? ¿Qué pasa si empezó después del 1 de enero? Esto es muy importante porque en este caso, llegada la fecha máxima para el pago, sí se le va a hacer un pago, como les decíamos. No es requisito haber trabajado los 6 meses para el pago de la prima, sino tener una vinculación laboral. Entonces sí se debe pagar. No necesariamente completa, pero le tenemos que hacer un pago, digamos, proporcional. Y la pregunta es cómo hacemos esta proporción. Para que esto quede más claro, les vamos a explicar con un ejemplo. Supongamos que la empleada doméstica empezó su contrato el 1 de junio y se debe pagar el 30 de junio, es decir, solo trabajaría 30 días, digamos, hasta esa fecha. Considerando que la fecha hasta la cual se calcula, pues ese es el 30, entonces se va a hacer el pago proporcional de los 30 días que sí trabajó. Entonces aquí, para hacer la proporción, debemos aplicar la siguiente lógica. Si por 180 días de trabajo, es decir, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, una empleada doméstica obtendría 15 días de salario por prima, entonces por 30 días de trabajo, ¿a cuántos días de salario tendría derecho? ¿A cuántos días pues por concepto de prima? Es decir, una regla de 3. Entonces aquí lo que haríamos es dividir los 30 días de trabajo por los 15 días de salario por concepto de prima y los dividimos entre 180 días. Entonces, en este caso específico, pues que estamos viendo que la persona trabajó 30 días, pues ahí, este es un caso específico,
se tendría derecho a 2.5 días de salario por concepto de prima. Entonces, digamos que el mensaje es, sí se tiene que pagar la prima, así sea proporcional, y la proporción se hace de esta manera. Por si le quieren tomar un pantallazo como para tomar esto de ejemplo, porque es algo muy importante y no se deben dejar pasar estas fechas. Otra pregunta que es importante que nos hagamos es, ¿qué pasa si la empleada doméstica estuvo incapacitada durante este primer semestre? Pues, o en general en cualquier momento, pues como sabemos que hay dos primas, se le restan esos días como si no los hubiera trabajado. Es decir, si nosotros decíamos que son 180 días desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, ¿le restamos esos días? La respuesta es que no, eso no se resta, no pasa nada. Las incapacidades laborales no afectan el pago de la prima. Por tanto, esta se liquida como si hubiera laborado el semestre o el tiempo, digamos, proporcional sin la ausencia. Pero bueno, les he estado hablando mucho de las fechas de pago de la prima, pero es importante que tengamos en cuenta qué pasa si no se paga la prima el 30 de junio o el 20 de diciembre, como ya les había contado en ambas fechas, o si en general no se cumple, o sea, si es un pago retardado o si en general no se cumple con el pago, podemos ver dos posibles consecuencias. Por un lado, es posible que el empleador reciba la imposición de una multa, sanciones u otras medidas por parte del Ministerio del Trabajo. O por otro lado, incluso es posible que la empleada doméstica lleve a cabo una renuncia motivada y en caso de que esto ocurra, al empleador le tocaría pagar una indemnización por esta terminación motivada en favor de la empleada doméstica. Es decir, por este incumplimiento contractual de una de sus obligaciones como empleador, es posible que digamos, haga como su renuncia con justa causa, su renuncia motivada. Y otra pregunta muy importante es, ¿qué pasaría si por alguna razón el contrato finaliza durante el primer semestre o en general en cualquier momento del año? En caso de que esto pase, en la liquidación tiene que estar incluida la prima, ya sea la de junio o la de diciembre, aquella que no se haya pagado aún pues, por el momento del año en el que se esté, de manera proporcional, de la manera que lo acabamos de ver y que les acabamos de explicar. Y en caso de que no se cumpla con este pago de la prima dentro de la liquidación, se podría dar paso a la sanción moratoria, que se refiere a que el empleador le correspondería pagar un valor de un día de salario por cada día de retraso en esta prestación, por no pagar de forma correcta la liquidación. Entonces, como vemos, sería como una sanción supremamente grave, por lo cual es muy importante reconocer este derecho que tienen las empleadas domésticas, digamos que no solo por las sanciones que eso conlleva, pues que claramente son graves, pero también porque las empleadas domésticas se lo merecen y todos los trabajadores se lo merecen, y esa es la idea de estas transmisiones en vivo, que podamos darnos cuenta de todo lo que ellas nos brindan y que es un derecho de ellas y que tenemos que cumplir con ello. Ya, digamos, tras mi intervención, quisiera preguntarle a Julie o a Camilo si tienen algo que añadir. Claro que sí, Sari, muchas gracias. Teniendo en cuenta que ya hemos hablado de novedades, que nos decías que efectivamente una incapacidad no se tiene en cuenta o no afecta los cálculos de la prima, yo quiero contarles cuáles son esas novedades que sí afectan los cálculos de la prima. Es decir, esas novedades que tienen una implicación y que me van a modificar el valor de la prima para mi trabajadora. Entonces, horas extras. Bueno, bonificaciones. También ausencias no justificadas, es decir, que mi trabajador o mi trabajadora no fue a laborar, pero no tiene ningún soporte, no tienen nada con que soportar pues su falta, su ausencia. Entonces, si el empleador toma la decisión, dependiendo de la situación o lo que sucedió, si el empleador toma la decisión de no realizar el pago por ese día, pues también esta sería una novedad que afectaría los cálculos de la prima. Los días trabajados por la trabajadora o el trabajador, como lo indicaba anteriormente. Básicamente, si cambia los días laborales, si labora más, si labora menos, el hecho de que
tenga estos cambios o estas modificaciones, pues también va a afectar esos cálculos de la prima. Bueno, les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas y dejárnoslas acá en los comentarios. También la invitación para que puedan ingresar a la página de Simplifica, que nos contacten para que nosotros los podamos ayudar en todas estas cuentas, en todas estas sumas, que a veces uno dice como, uy, pero ¿cómo hago ese cálculo? ¿Pero cuánto le tengo que pagar a mi trabajadora? Y a veces es un poco engorroso cuando uno no conoce también el tema. Pues nosotros estamos aquí para poderles ayudar en Simplifica, y pues también estos espacios para que ustedes puedan instruirse un poco y conocer la forma más práctica de poderlo hacer. También quiero compartirles como unas preguntas frecuentes, porque yo quiero que ustedes nos dejen acá por el chat esas preguntas, esas dudas que tienen, pero también quiero compartirles unas preguntas que habitualmente nuestros clientes en Simplifica no lo hacen. Bueno, entonces, una de ellas es, ¿mi trabajadora solo laboró un día? ¿Tiene derecho al pago de la prima? Claro que sí, tiene derecho al pago de la prima. Esta es una prestación social que se le debe reconocer al trabajador, así haya laborado un solo día. En este caso, ese día de prima se le va a pagar en la liquidación, bueno, junto con los demás conceptos. Algunas veces las trabajadoras se comunican con nosotros y sienten que el valor de la prima que se les está pagando no está correcto, o hay veces es muy bajito, entonces tienen muchas dudas. Acá la invitación es para que, si ustedes tienen alguna duda en esos cálculos, puedan acudir y tener una conversación amigable con sus empleadores. Es decir, si ustedes acuden a ellos como para preguntar un poco, indagar cómo se hicieron los cálculos, si sienten que el valor está, digamos, pequeño, que su empleador les pueda también explicar de qué forma se hace. Muchas veces, digamos que estos cálculos no son tan fáciles, tan chéveres de hacer, pero si tenemos alguna duda, si una trabajadora tiene alguna duda, pues que no dude en hablar con su empleador para que las cosas queden tranquilas, queden claras por ambas partes, tanto empleador como trabajador. Entonces la invitación para que no se queden con la duda, sino de una manera muy respetuosa, muy amigable, y tengan la certeza que sus empleadores les van a poder explicar. Otra pregunta, ¿se debe entregar un comprobante de pago de prima? Claro que sí. Este soporte le da la tranquilidad al empleador que cumplió con el pago de este concepto, y también a la trabajadora que ella recibió esos recursos. Entonces, de esta manera se formaliza la relación laboral, y además el empleador pues queda blindado ante cualquier reclamación futura que pueda tener la trabajadora. Entonces, importantísimo tener ese comprobante de pago de prima, y también pues hacerlo firmar de la trabajadora y entregárselo a ella. Cami, ¿quieres complementar con algo? Claro que sí, gracias a las dos. Yo creo que muy importante todo lo que han resaltado. Yo simplemente recapitularía, añadiría lo siguiente. Ojo con el tema de las fechas de pago de este tipo de derechos. Recapitulemos. La trabajadora puede autodespedirse o renunciar motivadamente, lo cual genera una indemnización a su cargo, como si hubiera sido despedida por justa causa. Segundo, podemos ser objeto de multas por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, si una empleada doméstica reporta esta situación al Ministerio de Trabajo, pues nos van a indagar por ese pago, y si no hay una razón, el ministerio dice, explíqueme las razones, pero realmente para no pagarle a un empleado no hay ninguna razón, ni siquiera no tener plata es una razón válida para el Ministerio de Trabajo y exonerarse de una sanción. Tercero, la indemnización moratoria que hablaba Sari, si adicionalmente a esto la relación termina y quedamos con ese pendiente, ojo con esto, que quiero hacer un llamado aquí muy importante, no solamente es pagar la prima, sino pagarla bien, porque nada hacemos pagándola mal por un valor inferior, porque creyendo que la pagamos bien, luego la persona se desvincula y aparece 1 o 2 años después, se da cuenta que esos pagos estuvieron mal hechos y nos puede cobrar una indemnización moratoria de un día de salario por cada día de retraso. Entonces miren lo que nos puede pasar, que una empleada que se fue hace 2 años nos cobre una indemnización moratoria de 2 años de sueldo, porque nosotros no sabemos calcular la prima de servicios. Entonces, a tomar conciencia de esto,
Ese es el derecho de la empleada y es la obligación de los empleadores entonces educarnos, usar las herramientas que nos están ofreciendo para hacer un cálculo bien hecho y pagarla a tiempo. Y cuarto, de pronto, que no sé si Sari lo mencionó, y es, ojo, que los derechos laborales pagados tardíamente generan algo que se llama indexación, o sea que se pagan con la inflación. La inflación no ha sido históricamente un problema para los empleadores en Colombia porque ha sido una inflación controlada. Desafortunadamente, después de la pandemia, ya estamos viendo inflaciones del 10%, del 12% anual. Entonces, si yo le pago tarde a una trabajadora un año la prima, además de la moratoria, además de que me pueden multar, se la tengo que pagar con la inflación. Entonces, yo creo que no tiene sentido. Es un muy mal negocio por donde uno lo quiera mirar. Y añadiendo también en el tema de las novedades de los errores en los cálculos, quisiera sumarme a lo que hablaba Sara de las incapacidades, que ya quedó claro. Las incapacidades no pueden ser descontadas porque son faltas justificadas al trabajo. No pueden ser descontadas en tiempo para liquidar la prima de servicio, pero como me lo han preguntado, como a mí me parece obvio porque soy profesor de este tema, pero a la gente no le es obvio, los festivos no se descuentan para el pago de la prima. Entonces, pero Camilo, ¿yo por qué le va a pagar la prima completa si ella no vino 4 festivos al año, al semestre, porque estaba descansando? Ni las vacaciones. Todo el tiempo me preguntan si cuando una trabajadora sale a vacaciones, entonces yo esos 10, 8, 15 días de vacaciones no se los cuento como parte de su tiempo trabajado para prima. Es un error muy común, sí se cuenta. Cuando la señora está en vacaciones es como si estuviera trabajando para efectos de la prima de servicios. Entonces, si su empleada saca vacaciones ahorita en julio o en agosto, o la sacó en febrero o en Semana Santa, no le vaya a descontar ninguno de esos días para efectos del cálculo de la prima de servicios, sobre todo, pues no solo porque le va a violar el derecho, sino porque le va a quedar un cojito, un pendiente, que luego, unos años después, si la señora se da cuenta que tiene una deuda a favor, además de eso le va a poder cobrar la indemnización moratoria del artículo 65. Entonces, no es saber calcular la prima, no es solo pagarla a tiempo, es pagarla bien. Antes de pasar al bloque, pues para mí más interesante, que es responder las preguntas directamente formuladas por ustedes, las cuales agradecemos, que ya nos han llegado al correo, nos han llegado al chat y que en unos minutos de producción probablemente aquí nuestros compañeros nos van a proyectar y nos van a enunciar. Queremos dar esta información que nos parece importante. Es muy chévere que a este proyecto esté llegando cada cierto tiempo. Ya se volvió recurrente recibir preguntas sobre personas que ejercen la labor de empleadas domésticas y que nos dicen, miren, ustedes saben de alguna oferta de empleo, no estamos buscando trabajo, si ustedes saben de algo, por favor, ayúdenos. Y pues nosotros, como parte de este ecosistema, creo que está un poquito más atrás la diapositiva, la de IMA Limpia, exacto. Nosotros, como parte de este ecosistema, pues hemos querido darles esta información a las personas que de pronto ustedes o conozcan a alguien que quiere ubicarse de manera formal, ojalá eso sí, que esté buscando un empleo en este sector, con esta empresa socialmente responsable que se llama IMA Limpia. Es la primera empresa en Colombia liderada, operada en lo administrativo y en lo operativo por mujeres, y mujeres que se dedicaron o se dedicaron en algún momento al trabajo doméstico. Entonces nos parece una iniciativa digna de apoyar, de imitar, en esta labor que tenemos todos de luchar por la formalización y por las buenas condiciones del trabajo doméstico. Entonces les queríamos dejar esta información aquí para que todas las personas que quieran o les interesen buscar empleo a través de esta entidad, de esta empresa, de esta iniciativa tan bonita, pues lo hagan. Entonces pueden tomarle foto o tomar los datos para que los puedan contactar. Sigamos entonces con las preguntas que ya nos han llegado antes del programa o que nos llegaron durante el programa. No sé, producción, si tenemos alguna. También, antes de que sigamos con las preguntas. Adelante, Juli, por favor. También hay como
sumando a lo que tú dices de las incapacidades, de las vacaciones, tampoco las licencias, porque hemos tenido casos que la trabajadora salió a su licencia de maternidad. Entonces el empleador dice, no, pero es que ya no estuvo 4 meses, entonces solamente son 2 meses de prima. No, las licencias de maternidad, una licencia por luto, una licencia por calamidad doméstica, son novedades que tampoco van a afectar los cálculos de la prima, porque a veces hay un poco de desconocimiento, porque lo que se siente es como mi empleada no estuvo un tiempo, pues esos días no le suman para la prima, pero depende mucho cuál es la situación. Entonces, vacaciones, incapacidades, licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias de luto, esos básicamente no deben afectar los cálculos de la prima. Ahí para sumar. Claro, Julie, muchísimas gracias. Vamos con la primera pregunta. Nos dice esto: llevo un mes de trabajo en una casa, ¿cuánto tengo que recibir de prima? Sara Paredes Duque, ilustre estudiante del consultorio jurídico, pues yo creo que este fue el tema que nos acabaste de explicar, pero la idea es esa, que durante todo el programa, yo sé que todos no se pueden conectar desde el principio, hay alguien que entra un poquito más tarde. Cuéntanos un poco cuál sería, qué le podríamos decir a esta persona. Claro, no, digamos que le pediría al equipo si nos ponen la diapositiva 12, porfa, pues para orientar un poquito más la pregunta. Entonces, nuevamente, claro, tendríamos que hacer una proporción, en este caso, pues un mes, digamos, hicimos un cálculo similar porque hablábamos de 30 días, entonces en este caso podríamos ver que se aplica la siguiente lógica: si por 180 días de trabajo, que son los 6 meses que se calculan pues del 1 de enero al 30 de junio, una empleada doméstica tendría derecho a 15 días de salario por concepto de prima. Entonces, haciendo, digamos, esta regla de 3, multiplicamos, dividimos y nos da 2.5 días por concepto de prima, pues más bien 2.5 días de salario por concepto de prima, teniendo en cuenta que un día de salario se saca con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta discusión, sumándole el auxilio de transporte, horas de extra, comisiones, y así es como sacamos los días de salario. Digamos que yo creo que de esta forma podemos responder la pregunta de un poco veloz. De nuevo, le pueden tomar pantallazo a esta página en que tenemos la ilustración de cómo se hace la proporción, para el que le sirva. Al que no haya trabajado un mes, pues no es sino cambiar el valor de 30 por otra cantidad de días y ya. Perfecto, muchas gracias, Sara. Pregunta número 2, dice: buenas noches, trabajo diariamente de lunes a sábado haciendo aseo en diferentes casas, pero sin ningún beneficio. Quiero saber si eso es legal. Julie, ¿te le mides o la respondes? Claro que sí, claro que sí. Bueno, básicamente la idea es que las trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, trabajadores domésticos, deben ser formalizados. ¿Qué es formalizarlos? Tener una afiliación a las diferentes entidades de seguridad social, tener unas prestaciones sociales como es la prima, cesantías, intereses a las cesantías, un pago justo. Entonces, aquí para la persona que nos está haciendo esta pregunta, la invitación es hablar con el empleador, tener una conversación muy cálida, muy respetuosa, invitarlo a que si de pronto la persona desconoce la formalización de la trabajadora, que en este momento es legal y que todos los empleadores deben hacerlo por ley, es como invitarlo a las diferentes plataformas. Simplifica, le puede ayudar para formalizar a su trabajadora, para que te formalice, habla con los diferentes empleadores y nosotros estaremos muy atentos para poder apoyar en este tema. Pero importante que puedas tener una conversación con el empleador para que el empleador empiece a hacer las cosas bien hechas. Hay que formalizar el trabajo doméstico. Gracias, Julie. Yo le sumaría a esta respuesta lo siguiente. Ya voy a leer esta pregunta de María Alexandra, pero antes de eso, de pasar a esa pregunta, yo quería aclarar varios punticos adicionales. Uno, recordemos que todos los empleados, me parece importante porque la pregunta habla de que trabaja en varias casas, en varios empleadores. Eso es absolutamente válido y posible en Colombia, pues y en todos los sistemas, digamos, jurídicos occidentales. Una persona puede tener varios empleos, varios contratos de trabajo, eso es completamente válido y tiene varios empleadores. Cada uno de ellos
deberá entonces cumplir con sus derechos y obligaciones como empleador. Esto significa pagarle su salario proporcional a los días que vas a casa, pagarle el auxilio de transporte proporcional a los días que trabaja en esa casa y lo correspondiente a la cesantía, prima, intereses y vacaciones de manera proporcional a los tiempos que trabaja allí. Es decir, si usted va un día a la semana a una casa, pues ese empleador le deberá pagar proporcionalmente todo, cesantía, prima, intereses y vacaciones, sobre ese día que usted trabaja semestral o anualmente. Pero mi último punto, y que termina en un aliado que simplifica, es que precisamente en estos casos, acuérdense que vamos a hacer, ya hemos hecho sesiones sobre esto, pero vendrá una exclusivamente dedicada a esto, y es el pago de la seguridad social por periodos de tiempo pequeños o inferiores a un mes. ¿Cuál es el asunto con este tipo de trabajadoras como la que nos hace esta pregunta, que trabaja en varias casas? Probablemente sus empleadores van a tener el reto, la dificultad, la barrera de entender cómo pagar salud, pensión y riesgos laborales cuando esta persona solo trabaja en sus casas 1 o 2 días a la semana y luego va y trabaja con otros empleadores. Entonces, en Colombia existe un sistema jurídicamente que permite estos pagos proporcionales de EPS, ARL o de pensión, pero también existen proveedores, como Simplifica, que le puede ayudar a un hogar que normalmente no es experto ni tiene como todo el andamiaje administrativo para hacer este tipo de cosas, el pago de estas cotizaciones parciales por tiempos parciales. Entonces aquí creo que es muy importante porque finalmente el argumento a veces en los hogares es, como aquí no trabaja sino 1 o 2 días, entonces yo no le pago porque además el otro, el vecino, allá sí le paga, entonces ¿para qué le vamos a pagar doble? Eso no es así. Cada empleador debe cumplir con sus pagos a la seguridad social, obviamente de manera proporcional. Para eso es muy importante también, o muy atractivo, apoyarse en proveedores como Simplifica. No sé, Julie, si... Correcto. Sí, efectivamente, eso es un blindaje para el empleador, un accidente laboral, o sea, son muchas responsabilidades. Entonces, importantísimo. De acuerdo. Perfecto. María Alexandra nos pregunta, buenas tardes, comencé a trabajar el 5 de febrero del año 2024 y cuánto me tendrían que dar de prima. Gracias por su respuesta. Entonces, Sara, hay que hacer ahí la calculadora, muy importante, María Alexandra, como nos dijo Julia ahorita, Simplifica, tiene calculadora de prima. Esto pues para ti, para todos los empleadores. También las familias que empleamos a nuestras empleadas domésticas. El Ministerio de Trabajo tiene una calculadora pública para los ciudadanos. Usted entra a la página y puede mirar ahí y hacer los cálculos. No sé, Sara, si ahí muy rápidamente la podemos calcular con el salario mínimo. Y si no, pues seguimos con la próxima pregunta mientras Sara nos hace ahí el cálculo tras bambalinas. Y también la calculadora en la página de Hablemos de Trabajo Doméstico. Perdón, claro que sí. La fundación. Mejor dicho, herramientas para que puedan hacer estos cálculos. Sí, no hay excusas, no hay excusas. Realmente, si uno no paga bien y no calcula, es porque no quiere realmente. Sí, a ver. Adelante, Dale, Sara. No, sí, pues en términos generales, lo que podríamos ver, digamos que para no aventurarnos pues sobre el salario, lo que vemos es que tendrías derecho a 25.2 días de salario por concepto de prima. Entonces, pero ese sería anual. Ese sería anual. Entonces sería semestral, sí, solamente la mitad, como 12 punto algo. Sí. Tranquila. Acá tengo otra pregunta que nos llegó por el chat que dice lo siguiente. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Trabajé 1 año y medio en una casa, me pagaban el mínimo y vacaciones y prima de medio año y de diciembre, me retiré el 20 de mayo. Quiero saber cuánto me corresponde de prima. Bueno, lo mismo que hemos revisado ahorita, la diapositiva número 12, etcétera. Voy a suponer con el supuesto de esta pregunta aquí que la liquidaron la prima hasta diciembre del año pasado, porque me dice la pregunta que le pagaban salario, vacaciones y la prima de junio y la prima de diciembre. Estaría pendiente el proporcional del 1 de enero
al 20 de mayo. Entonces, si por el semestre completo, es decir, del 1 de enero al 30 de junio, tiene derecho a 15 días de prima, del 1 de enero al 20 de mayo, que le va a dar pues 4 meses y 20 días, ¿cuánto tendría la proporción? Ahí habría pues que hacer un cálculo muy sencillo, pero pues podemos utilizar cualquiera de estas calculadoras. Esa misma persona nos pregunta cuánto me corresponde de liquidación. Muchas gracias. Bueno, en principio de liquidación, si usted le pagaban cesantía anualmente y le pagaban las vacaciones y en el mes de enero de 2024 le pagaron los intereses a las cesantías del año pasado y le consignaron las cesantías, su empleador única y exclusivamente le estaría debiendo lo correspondiente a cesantía, intereses, prima y vacaciones proporcionales del 1 de enero al 20 de mayo. No habría lugar a más pagos. Eso sí, habría que revisar pues, las versiones anteriores para que podamos entender hacer el cálculo, o nos deja la inquietud ya por el correo para hacerle el cálculo específico de la pregunta. No sé, Sari, si ibas a complementar. Sí. Bueno, no, me quería volver a la pregunta de María Alexandra. No sé si de pronto Julie quiere complementar frente a este y ya nos devolvemos a esta pregunta. Sí. Listo, no. Digamos que haciendo el cálculo, tomando como base el salario mínimo más el auxilio de transporte, veríamos que, digamos, haciendo la proporción, tendrías derecho a 12.6 días de salario, y asumiendo que el salario es un salario mínimo y tomando como base el auxilio de transporte completo, podríamos ver que, digamos, en este caso pues muy específico, pues, y teniendo en cuenta de pronto todo esto que estamos haciendo como salvedad, un valor por concepto de prima de 614.040 pesos. Perfecto, gracias, Ari. O sea que serían 12.6 días, si por todo el semestre 15, por los días que usted trabajó hasta mayo, serían 12.6, estamos haciendo un salario mínimo y un auxilio de transporte, suponiendo que ese es el ingreso que usted recibe. Voy a responder 2 preguntas porque pues, yo creo que es valioso, a pesar de que no están directamente relacionadas con la prima. Bueno, aquí veo que producción nos trae otra. Para que, Saris, la vayamos haciendo ahí. Yo trabajo por 8 días quincenales, por días, 8 días quincenales. O sea, medio tiempo. Sí, yo no entiendo muy bien el supuesto. 8 días. Yo trabajo por días. 8 días quincenales. No, bueno, si nos la puede volver a enviar más clara, con mucho gusto la respondemos. Tengo 2 preguntas aquí de las personas que nos han enviado. Bueno, buenas noches, estoy interna. ¿Cuántas horas tengo de descanso a la semana? Bueno, recuerden que hicimos una sesión completa sobre el tema de las trabajadoras internas. Le ruego que miremos en la página. Recuerde que puede encontrar todas las sesiones que hemos hecho este año, pero muy rápidamente recordemos que a pesar de que una persona sea empleada interna, la Corte Constitucional ha fijado una jornada ordinaria diurna máxima de 10 horas diarias, que se irá reduciendo proporcionalmente como se reduce la de todos los trabajadores hasta 2026, pero que el trabajador debe tener por lo menos durante su jornada diaria un descanso, por lo menos uno, no quiere decir que sea uno, proporcional o sensato o correspondiente con las labores que hace. O sea, si uno tiene un trabajador doméstico que tiene un trabajo pesado, sin duda, forzado, fuerte, pues no le vayan a dar un descanso de 5 minutos, porque la ley dice que debe ser un descanso al día, ¿cierto? O sea, mínimo 1. Y 2, que el hecho de que la persona sea interna, una vez cumple esas 10 horas que se distribuyen a lo largo de todo el día, como Julie muy bien nos explicaba en esa sesión, lo recuerdo, tiene derecho a descansar. O sea que la persona debe tener un espacio donde se va a pernoctar, a descansar, y que la idea es pues que no estemos todo el tiempo como la persona está ahí tocando y molestando, pues, pidiéndole servicios toda la noche, porque sería tener un empleado casi que por disponibilidad total, lo cual no solamente sería ilegal, sino que además sería costosísimo, porque entonces todas esas horas serían horas extra. Listo, no sé, Julie, si querías agregar algo ahí. No, está completísimo. Claro. La invitación es que vaya a ver el video anterior y, mejor dicho, está
al detalle la información de la Es la sesión anterior, ustedes me recuerdan, Sara y Julie, que fue solo sobre las trabajadoras internas y allí está explicado todo, pero claro, el hecho de ser interna no le hace perder su derecho y su garantía al descanso necesario como lo establece la Constitución. Lala Patiño nos escribe: llevo trabajando 6 años, un día a la semana, ¿tengo derecho a prima? Claro que sí. En la prima de junio, si usted trabaja más o menos mal contados, usted trabaja 4 días al mes, quiere decir que usted trabaja 24 días al semestre o 25 o 26 días al semestre, habría que hacer la cuenta. ¿Y qué vamos a hacer? La misma proporción. Si por 180 días, o sea, todo el semestre completo, si usted trabajara de lunes a sábado, le pago 15 días de prima, por 24, 25, 26 días, que más o menos va a ser lo que usted trabaja en un semestre, ¿a cuánto tiene derecho? Pero claro que sí. La prima cuando se es trabajador por día se paga proporcional a los días efectivamente laborados en el correspondiente semestre, contando desde el 1 de enero hasta el 30 de julio. No sé si ustedes, Sara y Julie, quieran agregar algo aquí o leo un par de preguntas que me llegaron acá. Bueno, no, miren, tenemos otra de Marta. Buenísimo, porque las otras realmente son de otros temas. Si tenemos tiempo las contestamos, si no, las dejamos para las sesiones correspondientes. No, producción, al revés. Qué bueno que haya tanto interés. Buenas noches, ya cumplí un año. Bueno, dale. Y no me han liquidado. Ya cumplí un año y no me han liquidado. ¿Cuánto tiempo toca esperar y no me han dado vacaciones? Señorita Sara, Julie, si alguna me quiere ayudar a contestar. Yo te ayudo. Marta, entonces digamos que anualmente no se liquidan los contratos a menos de que con tu empleador hayas acordado un contrato a término fijo y el empleador quiera darlo por terminado y se realiza la liquidación. Pero entonces la idea es darle continuidad al contrato. No es necesario que te esté liquidando anualmente. Bueno, si tú sigues laborando, pues el contrato va a tener una continuidad y tú vas a seguir prestando tu servicio y recibiendo pues los beneficios que por ley tienes. En cuanto a las vacaciones es un acuerdo que tú haces con tu empleador. Bueno, entonces la idea es, si tú necesitas vacaciones, puedes acudir a tu empleador, hacerle la solicitud, lo puedes hacer por escrito, como necesito mis vacaciones para tal fecha. Tu empleador puede aceptar la fecha que tú solicitas o no puede aceptarla. Bueno, digamos que la decisión de las vacaciones, por lo general la sugerencia es que sea un acuerdo entre las dos partes, bueno, que ambos salgan beneficiados, ¿sí? No que tú te vayas pero que el empleador no tenga cómo reemplazarte, entonces él queda en un caos, o que tú salgas en una fecha que a ti no te sirve. Siempre es como un acuerdo entre las dos partes, pero el empleador sí te puede decir como, no, necesito que te vayas de vacaciones en tal fecha. Bueno, entonces acá es, conversa con tu empleador, acuerda en qué momento puedes salir a vacaciones y lo puedes tener ahí. No es necesario que te liquiden. Gracias, Julie. Yo quería complementar ahí simplemente, una persona podría llegar a pasar legalmente, no es lo ideal, hasta 2 años sin salir a vacaciones, porque recordemos que yo causo mis vacaciones, mis primeras vacaciones, al trabajar un año. Pero no quiere decir que al año y un día me tenga que ir a vacaciones. En el año siguiente, a más tardar, el empleador deberá darme mis primeras vacaciones. Entonces, realmente uno podría pasar 1 año y medio, 1 año y 8 meses, 1 año y 9 meses. No es que inmediatamente se cumpla 1 año yo tenga que salir a vacaciones. Ahí yo me gané mi primer periodo de vacaciones y el empleador tiene hasta el año siguiente para que yo disfrute ese primer periodo. Ahora, no es lo ideal que la gente pase 2 años sin descansar. Yo creo que la invitación que hace Julie a conversar, a dialogar, a acordar la fecha más justa, más ecuánime para los dos, sería lo ideal para no tener que esperar 2 años. Paso muy rápidamente por 2 preguntas que llegaron para no dejarlas ahí en el limbo y para que vamos cerrando. Trabajo 3 días a la semana en una casa de familia, ¿me deben pagar EPS y ARL? Claro que sí, EPS, ARL y pensión. Las 3 cosas, pensión, salud y riesgos laborales, ya lo dijimos, cuando son trabajadores a tiempo parcial, hay una forma de pagar tiempo parcial, las cotizaciones proporcionales por el tiempo trabajado. Nuevamente, mi invitación a utilizar mecanismos
cómo simplifica y cómo se pagan las indemnizaciones cuando el contrato termina sin justa causa. Voy a dar una respuesta muy rápida en aras de poder terminar y cumplir el tiempo. Cuando el contrato es a término fijo, se le debe al trabajador el tiempo que faltaba para terminar el contrato. Si yo tengo un contrato a 1 año y me despiden a los 6 meses, pues la indemnización son los 6 meses de salario que faltaban. Si el contrato es indefinido, se paga es por el tiempo que la persona lleve, la antigüedad. Entonces, si yo llevo 1 año, me pagan 30 días por cada año, por ese año que llevo de sueldo, 30 días de salario, y si llevo más de 1 año, me pagan 30 por el primero y 20 por los siguientes. Entonces voy a poner un ejemplo muy corto. Si a mí yo llevo 2 años trabajando a término indefinido y me despiden sin justa causa, me darían 50 días de indemnización, 30 por el primero, 20 por el siguiente. Eso, pues, para las preguntas que no eran muy del tema de hoy, pero que no quería dejar sin responder. Solo para que vamos cerrando. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hago? Tengo muchas dudas o no me han pagado, tengo una queja, ¿qué puedo hacer? Simplifica, como ya lo hemos dicho, que es un aliado muy importante, los consultorios jurídicos, todas las escuelas de derecho de Colombia, por ley, tenemos que tener un consultorio jurídico precisamente para apoyar a las personas de bajos recursos que no tienen cómo acceder a servicios jurídicos de calidad. Allí nos pueden visitar en la Universidad de AFIT, nuestro consultorio que está ubicado en el barrio La Guacatala, allí en todo el Rompoy, en ese barriecito que queda en el Rompoy de La Guacatala. Allá los atendemos. Un estudiante como Sara, de la mano de un profesor o guiado por un asesor, les vamos a ayudar a resolver sus consultas. También para las familias empleadoras que tengan dudas, que tengan inquietudes, que quieran hacer las cosas bien, allí estamos para prestarle el servicio. El Ministerio de Trabajo es la autoridad, la policía, mal llamada del trabajo, es la autoridad administrativa del trabajo que también concilia, guía, da información, da capacitación, revisa las liquidaciones, tiene calculadora, etcétera. Y sin duda, pues nuestro origen, lo que nos ha unido a todo este equipo, que es la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, pues tiene toda una batería de apoyo para las empleadas domésticas y para los hogares, pues para que cada día avancemos como sociedad en la formalización y en la dignificación del empleo doméstico. Por favor, déjenos los comentarios. Que vamos a dejar en los comentarios, discúlpenme, los links para que ustedes puedan acceder a las calculadoras de Prima. Yo quiero agradecer pues a Julie, como siempre, y a Sara, que me han acompañado aquí todos ya este año, 6 meses, en este encuentro semanal, en este encuentro mensual, perdón. No, muchas gracias a ustedes, en serio que esto es un momento muy especial. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por acompañarnos en este proceso de aprendizaje para todos. Julie, le estamos debiendo al público el código. El código saber rayar piso contratar. Con este código ustedes van a tener acceso a 2 meses de servicio al 50% y una asesoría totalmente gratis. Entonces los invitamos para que por favor se conecten con nosotros por nuestro chat, por nuestra línea telefónica, y pues la idea es que les podamos ayudar. Quítense ese peso de encima de ponerse a hacer cálculos, que si la suma, que si la resta, que si todo esto. Realmente nosotros estamos para poderlos apoyar a ustedes y darles pues toda esta información fundamental para que formalicen correctamente a su trabajadora, para que hagan las cosas muy bien. Bueno, recuerden entonces, gracias Julie, nos vemos el próximo 3 de julio, primer miércoles de cada mes a las 6 de la tarde por este mismo canal. Vamos a hablar, en julio vuelve y juega, vamos a reducir otra vez la jornada laboral, baja 1 hora más la jornada laboral en Colombia. Vamos a hablar un poco de eso y eso qué efectos tendría sobre las trabajadoras domésticas. Y recuerden que nos pueden enviar sus comentarios, pues no solamente por las redes sociales, sino al correo sabercontratar@gmail.com. A todos y todas una feliz noche y una feliz resto de semana. Un placer estar con ustedes. Gracias por conectarse. Un abrazo.